Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Le damos la bienvenida a todos ustedes, amigos y colaboradores del programa Experiencia Contable. Les recordamos que pueden sintonizarnos todos los días lunes a partir de las 8 de la noche a través de los 930 de Radio Costa Rica en www.radiocr.net, en Facebook Live. También búsquenos en el Facebook como Experiencia Contable. De igual manera, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí también búsquenos como Experiencia Contable y suscríbase. Le damos las gracias a todos nuestros amigos y colaboradores por estar con nosotros en este programa que desarrollaremos. Es un programa que tiene un tema de suma importancia para lo que es el cierre fiscal. Es un tema que debe ser conocido por, sin duda, todos los contadores en Costa Rica, tanto públicos como privados. Asimismo, debe ser conocido por empresarios y personas que están inscritas en el Ministerio de Hacienda y deben presentar su declaración de renta en este 2018. La licenciada Ivette Barbosa con nosotros va a presentarnos nuestro invitado experto sobre este tema, así que le damos a la licenciada Ivette Barbosa la palabra. Gracias, bienvenidos nuevamente a su programa Experiencia Contable, tocando tópicos relacionados con lo que es la contaduría pública como privada. El día de hoy vamos a tocar un tema que es la conciliación fiscal. Pregunta que se hacen muchos contribuyentes: ¿tengo que yo realizar la conciliación fiscal? ¿La ley realmente me la pide? ¿Tengo alguna sanción si no hago la conciliación fiscal? ¿O solamente si estoy con NIF tengo que hacer esa conciliación? Son muchas preguntas que tanto los contribuyentes como nosotros los contadores nos hemos hecho en algún momento, porque no es un tema que realmente que los que ya, como dicen, peinamos años, no lo vimos en las aulas. Realmente fue un tema que salió cuando empiezan las NIF, se empieza a hablar sobre la NIF 12 y se empieza a hablar sobre la conciliación fiscal. En el día de hoy tenemos uno de los contadores públicos pioneros a nivel de NIF. Realmente para mí es un honor tenerlo en el programa de hoy, porque realmente yo aprendí a hacer el flujo efectivo con él. Fue uno de los pioneros que nos dio clases en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, a lo que es a nivel de normativa, y realmente tiene muchos años de experiencia, y yo le pido a todos los que nos están escuchando y viendo que saquemos provecho el día de hoy, realicemos las preguntas, porque también es profesor universitario, ha sido director de universidad, es contador público, contador privado, máster, y ahora trabaja también en un despacho como independiente. Estamos hablando de Julio Vargas, muchos lo conocen, creo que es muy conocido en el ámbito de los contadores públicos y como privados, y a nivel de los estudiantes, unos lo aman, otros no. Entonces le doy la bienvenida a don Julio al programa de radio Experiencia Contable, para que
se presente a los que nos están viendo, tal vez alguno no lo conozca todavía. Bien, Ivette, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa y por la presentación también que me hace tan bonita. Efectivamente, ya tenemos algunos añitos de impartir lecciones en diferentes universidades, actualmente en la Universidad Nacional, en la UIAP, en la Universidad San Marcos, sobre todo en lo que son las ciencias contables y particularmente lo que es NIF, en los colegios de contadores privados y públicos. Ya tenemos algunos añitos, como bien dice Ivette, y bueno, espero que sean más los alumnos que me aman que los que no, ¿verdad? Pero aquí estamos para servirles en este tema tan importante de hoy. Muchas gracias. La conciliación fiscal, un tema, como dicen, que es de mucho proceso para algunas empresas, para otras es más sencillo realizarla. Pero la pregunta primera que tenemos a nivel de redes sociales parece que es sencilla, pero nos preguntas, ¿qué es conciliación fiscal? Muy bien. La conciliación fiscal surge a partir del momento en que las normativas, las jurisprudencias tributarias de cada país, pues tienen su modelo para determinación de la base imponible. No obstante, la normativa contable nos viene a dar ciertos tratamientos que hacen que esos cálculos difieran de lo que es el interés, en este caso fiscal, razón por la cual hay que determinar esas diferencias a partir de la valoración de los activos y los pasivos y determinar, por ejemplo, el modelo de depreciación que tiene la empresa, el modelo de determinación de incobrables, el modelo de imputación de intereses, etcétera, etcétera, y empatarlos con lo que la administración tributaria decida. Por ejemplo, nos piden línea recta en la administración tributaria, pero nosotros llevamos un modelo contable de depreciación por horas máquina. Entonces probablemente el gasto va a ser mayor o incluso menor que lo que pudiera aplicar tributariamente. Entonces determinamos esas diferencias para ajustarnos y pagar como corresponde y contabilizar como corresponde. Entonces la conciliación fiscal viene a ser como el cordón umbilical entre lo contable y lo tributario. ¿Y todos estamos obligados a realizar esa conciliación fiscal? Muy bien, de conformidad con las últimas emisiones que ha hecho el Ministerio de Hacienda en cuanto a la adopción de normas, empezó con la 5201 allá en el 2001, ahora está la 29-2018 y reforzado además por el artículo 57 del reglamento a la ley del impuesto de renta, donde se indica que el contribuyente utilizará la NIC 12 para realizar la determinación de la base imponible, de modo que sí, además de que es un elemento técnico, es un elemento ya obligatorio que nos puede exponer a una sanción o una condición de revisión si no la tenemos hecha. Y a nivel, yo en lo personal, digamos, en la experiencia a nivel de como contadora privada, en las aulas realmente este tema en los 90 no se escuchaba nada sobre la conciliación fiscal y en las mismas clases no se lo daban a uno. ¿Llega con la NIF o siempre ha estado la conciliación fiscal dentro de la normativa tributaria costarricense? Ha habido una conciliación, digamos, de facto, ¿verdad? Porque tradicionalmente hemos tomado la utilidad contable, que en la mayoría de los países difiere de la utilidad fiscal, y simplemente la veníamos ajustando con los gastos no deducibles y los ingresos no gravables, que son, a la luz de la NIC 12, diferencias permanentes, o sea, son ajustes del año. Pero la NIC 12 va más allá y nos pone a valorar efectos futuros de la liquidación de activos o la cancelación de pasivos. Y a nivel internacional el impuesto diferido sí tiene bastante tiempo de estar en aplicación, desde los años 70 que empezaron las NIF y las NIC, y recientemente en la adopción, ni tan reciente, en el 99 el Colegio de Contadores Públicos y en el 2001 Hacienda, de modo que sí, es un tema ya caminadito. ¿Cómo hacemos para que los contadores, como parte del grupo de importancia del tema de la conciliación fiscal, pero además el gremio de empresarios y de emprendedores conozcan sobre este tema y vean la importancia del mismo?
Muy bien, bueno, fundamentalmente la inversión que tienen que hacer los profesionales, en este caso contadores en general, públicos y privados, y las empresas es en capacitación. Realmente la determinación de esta base fiscal a través de la NIC 12 no constituye una complejidad técnica tan grande, de modo que los empresarios deben apoyar en la parte financiera, si son empresas que tienen su propio departamento contable, los contadores que son externos, y sobre todo hacer mucha conciencia en el empresariado que esto no se trata de que van a pagar más impuestos, sino que se va a aplicar una norma técnica que los puede más bien favorecer y ordenar un poquito más. Sí. Quiere decir que, digamos, yo como contribuyente, yo tomo el contador privado, digámoslo así, me tendría que entregar mi declaración de impuestos con mis estados financieros y debe venir adjunta esa conciliación. Sí, correcto. Esa es la obligatoriedad que hay ahora en relación con la NIC 12. Debe estar, no se le entrega a la administración tributaria, salvo que ellos lo requieran, pero entonces debe haber un expediente en las empresas donde esté la declaración de renta como tal y cómo llegué yo a esa base imponible a través de la conciliación fiscal. Sí, es un requisito, debe estar. Hablamos sobre base imponible, sobre base contable, diferencias temporarias, diferidos. Son temas, digamos, que para nosotros los contadores son conocidos, pero para los que no nos están viendo, que no son contadores, ¿en qué nos afecta a nivel del pago del impuesto sobre la renta el que mi contador realmente me aplique la conciliación basándose en la NIC 12 o no necesariamente la NIC 12, porque puede ser que no esté con NIF en ese momento la contabilidad? Pero digamos, yo como contribuyente, ¿cómo sé que mi contador me está aplicando eso a mi contabilidad? Y esos términos que usted nos ha comentado, ¿cómo el contribuyente los va a determinar dentro de la contabilidad? Muy bien, bueno, hay que partir de algunos conceptos fundamentales para quienes estamos en el área de la contabilidad y para quienes no. Pues bueno, la determinación del impuesto sobre la renta, en el caso de empresas particularmente, surge de la diferencia entre los ingresos de operación y los gastos de operación que tenga la empresa. Eso nos va a dar un resultado contable. El resultado contable es eso, la diferencia entre los ingresos y los gastos que la empresa reconoció o registró en el periodo. No obstante, para efectos de tributarios, la base imponible va a ser esa base contable ajustada por aquellos gastos que no puedo deducir, o sea que no fueron gastos necesarios para producir rentas gravables, o por gastos o ingresos que exceden los límites impuestos por la administración tributaria. Vuelvo al caso de la depreciación. Si yo deprecio por unidades producidas y la depreciación de una máquina me dice que son 7 millones, pero por línea recta son 5, ahí esos 2 millones que tengo son una diferencia temporal deducible que no será deducible ahora sino más adelante. Entonces no es que el contribuyente pierda esa posibilidad, ese escudo fiscal, sino que se va a diferir en el tiempo, porque lo que persigue la administración tributaria y la NIC en este caso es que se tribute conforme a la ley. Entonces no es un tema de que va a aumentar o disminuir. Ante una revisión tributaria, incumplimientos o malos cálculos, pues siempre han existido. Ahora lo que pasa es que se anticipa el contribuyente a tener una conciliación, que es lo que los empresarios y los usuarios de los servicios contables le deben pedir a su contador, que presente, además de la declaración de impuestos, la conciliación fiscal. Y en el caso, digamos, que yo esté desarrollando, no tenga más bien la conciliación fiscal, o sea, mi contador no me la realizó y los activos que se tienen que diferir a 10 años, yo los tengo diferidos a 5 años. ¿Qué pasa en una auditoría que me hiciera la administración tributaria si yo al final agarré ese gasto de 5 años que realmente debería estar depreciado a 10 años y no realicé la conciliación? Bueno, ahí lo que procedería es un ajuste a periodos anteriores. En el caso de que yo tenga un activo que la administración tributaria defina 10 años, con por ejemplo una maquinaria, un vehículo, y yo lo diferí a 5, simplemente lo que pasó es que dupliqué el gasto deducible. Entonces la administración tributaria probablemente reversará ese gasto y tendré yo que hacer la rectificación en el impuesto de renta.
Que me generaría un gasto no deducible. Bueno, la porción sería. La porción es, pero no va a ser deducible al momento, porque el tema de la NIC 12, cuando hablamos de diferencias temporarias, por eso se llaman así, temporarias de tiempo. Es decir, la realización del gasto fiscal y contable es en diferentes momentos, pero no es que el gasto no vaya a ser deducible. Sería, pero en el futuro. A futuro, sí. Pero si yo lo aplico en el momento, la administración tributaria lo que me hace es un rechazo de esa porción de gasto y me lo hace. No, esa porción no es deducible para este periodo. Así es. Uno de los comentarios que nos han hecho llegar es sobre que ciertos temas, como este de la conciliación fiscal, las personas lo entienden para empresas de mediano y gran tamaño. ¿Se aplica esto a las pequeñas empresas o pequeños grupos de actividad, por ejemplo, donde existe una oficina que lleva contabilidades de diferente tamaño? ¿Es aplicable a este tipo de contabilidades o solamente es para cierto grupo de tamaño de empresas? Ok, muy bien. Bueno, tenemos las NIF que se conocen como plenas o full, y de hecho hay una NIF para pymes que en esa calzarían todo este tipo de empresas, y que también es procedente de la aplicación de la conciliación fiscal. O sea, no es un tema del tamaño de la empresa, sino que es una organización empresarial y que debe aplicar estos conceptos. Entonces, para que lo entienda el público en general y nuestros oyentes y las personas que están viendo, la conciliación fiscal es para aplicar prácticamente a todos. Así es. La aplicación es para cualquier entidad, como lo definen las normas, con fines lucrativos, incluso las que no, porque sería una conciliación que queda en cero. Sí. Por eso es que, digamos, yo le preguntaba a Julio ahorita, o sea, la conciliación fiscal empieza a sonar en el momento que entran las NIF. Ahí es donde se le da más fuerza, porque se dice que la conciliación fiscal es para empatar todas aquellas diferencias financieras que van en contra o a favor de la ley fiscal. Entonces ahí yo hago como un empate, como dice usted ahora, ese ombligo entre las dos normativas, digámoslo así. Por eso es que cuando salen las NIF empieza la conciliación fiscal, pero realmente la conciliación fiscal está antes de la adopción de las NIF en Costa Rica, porque siempre los contadores hemos tenido que analizar los gastos de una empresa y decidir si esos gastos son deducibles o no son deducibles. Solo que esos no deducibles menos generaba el incumplimiento, digamos, de la normativa de nuestro país. Digamos, como los famosos gastos médicos, que ya sabemos que no son deducibles sobre la renta. Entonces, en el momento, si yo había metido ese gasto A o por B dentro de esa contabilidad, y tenía que sacarlo. Y ahí empezábamos a sacar los gastos no deducibles. O gastos que han tenido las empresas grandes que al final son los gastos de los famosos gerentes que salen del país y todo lo demás, que a veces se los meten a las empresas, esos serían gastos no deducibles. Entonces un contador está haciendo, aunque no estuviera con la NIF en ese momento, tenía que haber realizado una mini conciliación fiscal, digámoslo así, una pequeña, donde me rebajaba esos gastos no deducibles o los ingresos que no eran gravables en ese momento. Pues, lo que pasa es que yo creo que nos hemos brincado eso de hacer la conciliación fiscal. O sea, no hay un documento, si nos devolvemos años atrás en los estados financieros, que haya un documento donde esté la conciliación fiscal. Más los que hemos hecho auditoría, muy pocas veces yo creo que hemos visto las conciliaciones fiscales en empresas, pero siempre ha existido. Solo que no era la costumbre, digámoslo así lo veo yo, o sea, contablemente como hacerla. Que el contador las hace en borrador, pero no las aplica como debe ser. Por cierto, aquí hay un comentario de don Julio, bueno, saludos, lo manda Rolando Orozco, y don Guillermo Moreira hace una pregunta, dice, ¿por qué se dice que en la NIC 12, que la NIC 12 es un método basado en el pasivo? Ok, muy bien. Bueno, saludos Rolando, un gusto, hombre. Bien, anteriormente la NIC, antes de ser evolucionar a lo que tenemos hoy, la NIC 12, se manejaba con base a resultados. Entonces la conciliación se hacía en base a resultados, muy parecido a lo que menciona Ivette, que hemos hecho acá históricamente, que era tomar los gastos no deducibles, ingresos no gravables, aquellos clientes
en pequeñitos, empresas pequeñas, familiares, que se encontraban unos gastos personales y demás útiles de la escuela, los recibos del supermercado, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se habla que está basada en el pasivo, realmente es porque se determinan las diferencias temporarias en la valoración del balance, en este caso, ya no a partir del estado de resultados. Entonces se toma un activo, por decir algo, cuentas por cobrar, se determina su base fiscal, que sería el saldo de las cuentas por cobrar, menos cualquier saldo que al recuperarlo tenga imputación tributaria. Si no tiene, pues las bases son iguales y no hay diferencia temporaria. Si es un pasivo, por ejemplo, cesantía, si tenemos un pasivo de cesantía y la ley nos dice que esa porción de cesantía no cancelada es la porción del gasto que no ha sido deducible porque no se ha cancelado, entonces basado en esa cifra determinamos entonces la diferencia temporal, en este caso deducible. Por eso es que se habla ahora que el método basado en el pasivo. Realmente yo le pondría como nombre basado en el balance más bien. Sí, otra aporte que están haciendo aquí, el mismo don Guillermo Moreira dice que las diferencias permanentes no producen impuestos sobre la renta. Esta diferencia, ¿cómo queda en el balance? Vamos a ver, en el balance no, porque las diferencias permanentes son gastos que no tienen imputación futura. Por ejemplo, los intereses que son grabados en la fuente son una diferencia permanente porque ya no se van a considerar a futuro, sino que afectan el impuesto de renta del periodo. Igual si hay un gasto que no va a ser deducible este periodo y no va a ser deducible a futuro. Por decir algo, que la administración tributaria limite el gasto por dietas o por viáticos, entonces solamente la porción deducible va a poder ser utilizada. El excedente va a ser, digamos que en términos tributarios se pierde como escudo fiscal. Por eso se llaman permanentes. Podríamos decir entonces que las diferencias permanentes no me van a generar ningún asiento contable en el momento que yo realice la conciliación y las determine. Sí generan, porque eso se va a hacer como un neteo entre el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido. Las diferencias permanentes realmente se determinan para establecer la tasa efectiva. Entonces, porque no es tan cierto que la tasa sea un 30%, esa es la nominal, pero si sacamos los ingresos por diferencias permanentes y los gastos por diferencias permanentes, entonces esa tasa efectiva puede subir o bajar, y al momento de hacer la conciliación, ese porcentaje o esos puntos porcentuales de incremento o disminución en la tasa de impuesto de renta nos va a tener que pegar con el efecto neto del impuesto diferido. Entonces por ahí va el tema de la conciliación, si las necesitamos para eso. Perfecto. En el caso, digamos, de las permanentes y las temporales, ¿yo tengo que determinarlas mes a mes o hasta el cierre fiscal? He visto en algunos casos que hay empresas que las van determinando todos los meses determinan el cierre, por decirlo así, el cierre fiscal. Yo tal vez no soy muy proclive a eso porque no todos los meses se cancela el impuesto de renta, porque la mecánica de la conciliación es que yo determino al final del periodo los activos por impuestos diferidos, pasivos por impuestos diferidos, y al siguiente periodo reverso. Entonces, si lo hago mes a mes, tendría que estar todos los meses reversando y recalculando, y al final voy a llegar al efecto acumulado del cierre igual. Sí, más que todo serán como para empresas que cierran mensualmente y reportan a casa matriz y que ya su nivel financiero es mucho más alto que una empresa pequeña o una pyme, ¿verdad? Que sería al final del periodo fiscal. Sí, lo he visto en bancos y en empresas transnacionales, pero ahí entra otro tema. En las transnacionales el tema de impuesto diferido sí ha existido desde hace muchísimo tiempo como práctica contable, por el uso de los gaps principalmente que ellos tienen. Entonces eso sí ha sido una práctica y lo van como provisionando, si cabe el término. A nivel de NIF, de los que tenemos la aplicación NIF en las diferentes empresas, ¿cuáles son las normas que más nos van a generar esas diferencias o esos aportes, digámoslo así, a la conciliación fiscal? Bueno, muy bien.
Sí podríamos hablar de que hay normas que puedan generar, pero más que las normas, las políticas contables alrededor de esas normas. Porque si yo actúo de manera, como lo he dicho en algunos foros, la contabilidad nuestra es muy impuestera antes de las NIF. Nuestras políticas contables derivaban de lo que dijera tributación, entonces que línea recta, que suma de dígitos, que los incobrables, que la cesantía, que el aguinaldo. Entonces todo eran políticas contables basadas en los modelos tributarios. En ese sentido, ¿verdad? Actualmente, que les iba a poner un ejemplito ahí que se me fue un poquito la pregunta, Ivette, la segunda parte de la preguntita. ¿Qué estábamos hablando? Ya también se me olvidó. Ve que soy muy viejito yo. Ay, qué pecadito. Y ¿Verdad? pues yo voy igual. Ya me falló el fósforo, ¿verdad? Estábamos hablando de las variaciones temporarias permanentes, de las NIF, ya me acordé. De los efectos que genera la implementación de NIF. Hay NIF, digamos, como Correcto, la NIF correcto. 16, que Sí, que siempre tiene la impacto. hablan cuando estamos haciendo las variaciones, o la NIF 2, depende de los Ajá. métodos. Entonces, y la famosa NIF 16 que viene de camino ahora Ajá. para enero. Ajá. Entonces, todo lo que dicen es que hay normas que realmente en el momento que yo implemento mi política contable en la empresa me genera un efecto de variación parcial, digamos, no impacto. permanente, temporal, una temporal para yo aplicar en la conciliación fiscal. Muy bien, sí, ahí fue donde se me rompió el hilo de la explicación que estaba dando, porque justo es a partir de políticas. Entonces, si yo defino una política contable basada en lo fiscal, nunca van a haber diferencias temporarias. Es que decir, eso es lo que pasa, todo mundo, cuando hacemos la política, las depreciaciones, para evitarnos dolor de cabeza con la conciliación fiscal, ¿qué hacemos? Buscamos la ley del impuesto sobre la renta en la parte de atrás. 10 años, va a 10 años. Me quito un dolor de cabeza para la conciliación fiscal. Sí, así es. A veces nosotros mismos los contadores nos frenamos en la evolución técnica y profesional que debemos hacer porque a la larga escogemos el camino más simple. Pero ahí no estaríamos violentando el sentido de la NIF como tal. En este caso de la NIC 12 no, porque la NIC 12 lo que viene es a generar esa conciliación entre las partes, como dicen los abogados. Pero la parte financiera. La parte financiera sí, ahí va muy bien. Porque si yo tengo una maquinaria que la tengo que depreciar, o unos autobuses, unos aviones por horas de vuelo, por autobuses por kilómetros recorrido y demás, que conforme lo que dice la NIC 12 que vos apuntás, la depreciación debe ser consistente con el uso del activo. Entonces convierte el gasto por depreciación en un gasto variable. Y eso le aporta más exactitud, le aporta más riqueza a los análisis financieros de recuperación de esa inversión de ese activo. Entonces, como contadores, a partir de la implementación de las NIF, tenemos que ir más allá del simple tema fiscal y entender que las NIF son una herramienta que nos amplía el horizonte y nos exige como profesionales a conocer o a ser interdisciplinarios, es decir, debemos conocer de estadística, economía, finanzas, porque ya saber el debe y el haber no es suficiente. Es decir, que tenemos que cambiar, como dicen, el disco de lo fiscal y pasarnos a lo financiero, porque lamentablemente yo creo que las contabilidades se hacen realmente para el fisco, en gran mayoría. Y aunque estemos con la NIF, aplicando NIF, pero realmente a veces cogemos los atajos, que es lo que me dice la parte fiscal, mejor cumplo eso para poder siempre ir cumpliendo con la administración tributaria y no explicarle después en una auditoría fiscal que yo estoy aplicando el párrafo tal de la NIF 16 y por eso lo realicé de esta manera y de ahí me lo llevo para la conciliación fiscal. Entonces dice, no, vámonos de una vez para la política fiscal que se aplica en Costa Rica, pero estamos dejando realmente el vacío de lo que las NIF persiguen, que es realmente llevar mis estados financieros a una realidad, valga la redundancia, financiera de mi empresa. Ese aporte que está haciendo don Julio en este momento sobre el enriquecimiento de la práctica y el conocimiento del contador es muy importante, tomando en consideración que existe una ley de promedio que es la ley del impuesto sobre la renta y otras que aporta el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo ayudar al contador o al profesional a entender que hay un más allá que fijarnos solamente en el tema fiscal y analizar otros conceptos para, como usted lo dijo, seguir avanzando en el proyecto de la contabilidad o de la contaduría o
o el servicio que se brinda a una empresa desde la plataforma contable. Sí, correcto. O sea, las normas nos plantean un gran reto y es el de romper esas barreras hasta culturales, ¿verdad? Muy latinas, muy impuesteras, y nosotros mismos como profesionales romper esas barreras técnicas, porque cuando entendamos que la contabilidad es una herramienta para la toma de decisiones y no es una herramienta para el cálculo del impuesto, si lo entendemos como contadores lo van a entender nuestros clientes, pero si nosotros mismos como contadores por temas de atajos y demás, de facilismos, de mucho trabajo, etcétera, etcétera, nos limitamos simplemente a llevar una contabilidad tributaria, pues tampoco vamos a avanzar como profesionales y pues bueno, entre más conocimiento tengamos, más capacidad de asesoría, vamos a ser ya no contadores dedicados al procesamiento, sino contadores con pensamiento, que le podemos aportar al cliente un modelo contable que no significa que el cliente debe entender o el usuario debe entender que una aplicación de normativa no implica necesariamente un incremento en los impuestos, ni mucho menos. Y ahora que viene el plan fiscal y demás, pues estamos en obligación, no es un tema de escogencia, de capacitarnos porque nosotros como contadores públicos y privados realmente tenemos una responsabilidad además social con el país. Por nuestras manos pasan los números de todas las empresas de este país y debemos ser muy responsables con eso. Sí, más allá de convencer, que es una palabra a veces muy fuerte, es transformar, educar, mostrar, porque también entendemos que hay clientes o dueños de empresa que también tienen su formato ya hecho y a veces no quieren que las cosas se modifiquen o cambien hacia otras formas. Pero en este caso, un contador bien preparado, capacitado, transformado él mismo, tiene la habilidad de ayudar a su cliente a mejorar en estos aspectos. Dice don Guillermo Moreira que con la NIC 12 se reconoce el gasto por impuestos sobre la renta en el mismo periodo en que se registran los ingresos y gastos. Y don Luis Cedeño dice que si es permanente no genera ningún efecto sobre las temporales. Las temporales generan impuestos sobre la renta diferido que se registra como activo o pasivo según corresponda. Queremos saludar a nuestros amigos, a algunos de nuestros amigos que están conectados en este momento. Don Jairo Tejada, Miguel Granados, Pamela Durán, Areli Espinosa, Guillermo Moreira, Alfonso Molina, don Gerardo Zúñiga, Rolando Orozco, también, bueno, ya lo mencionó don Guillermo Moreira, Loli García. Queremos saludar a todos y a cada uno de ellos en Punta Arenas, a Yacid Ricardo Herrera, don Rolando Orozco en Guanacaste, Oscar Chacón Pérez. Tenemos a Elena Fallas y a Gravin Barquero, Ramírez Noel, Luis Cedeño, Jaisel Herrera. A todos ellos queremos enviarles desde Experiencia Contable un saludo, un abrazo y agradecerles su participación con nosotros y con el tema de este día, la conciliación fiscal. ¿Algún tema, don Julio, que se nos esté quedando ahí, digamos, para que los que nos están escuchando puedan comprender mejor lo que es la conciliación fiscal? Muy bien, bueno, la conciliación fiscal o la aplicación de la NIC 12 tiene algunos pasos ya estructurados. Esos pasos comienzan justamente con la determinación de las bases fiscales en el balance de los activos y los pasivos. ¿Y por qué las cuentas de patrimonio no tienen incidencia en este modelo? Porque las cuentas de patrimonio son cuentas residuales del activo y el pasivo. Entonces, si determinamos la base fiscal del activo y del pasivo, estaremos entonces de forma neta reconociendo el impacto del activo neto, tal cual lo indican las normas. Posteriormente se determinan esas diferencias temporarias, como mencionan muchos de los oyentes que veo que manejan el tema y eso me satisface mucho. Posteriormente a ello se
registraría el activo y el pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Y también el gasto por impuesto de renta del periodo, que son conceptos distintos. Una cosa es el gasto o el ingreso por impuesto diferido y otra cosa es el gasto por impuesto del periodo, que sería la determinación de la base imponible a partir de la aplicación de diferencias permanentes y temporales. Entonces lo que queda ahí dando vueltillas, como dicen, el activo y el pasivo, sería el efecto futuro. Entonces eso es una foto del momento. Hay que entender que eso es una foto del momento que nos dice cuánto impuesto debería yo pagar o debería no pagar si se liquidaran los activos y se cancelaran los pasivos en ese mismo instante. ¿Y por qué el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido no se netean? Justamente porque su realización es en momentos distintos a futuro. Entonces se deben revelar por aparte. También se debe incluir en los estados financieros una nota que es justamente la conciliación fiscal, donde se indique cuál es la base contable o el resultado contable y los ajustes por diferencias temporarias y los ajustes por diferencias permanentes. Esos serían más o menos los pasos que hay que realizar para tener la conciliación. ¿Qué pasa si en una empresa, en ese periodo, el periodo que sigue, un ejemplo, genera pérdida? Preguntan qué pasa con esos activos y pasivos diferidos que ya estaban registrados. Justamente les mencionaba que la norma indica que al inicio o al siguiente periodo que yo voy a terminar de nuevo, reverso ese asiento que hice el año anterior. Entonces si puse activo por impuesto diferido 100, pasivo por impuesto diferido 200, gasto por impuesto diferido de 100, simplemente lo reverso y recalculo. Cuando hay pérdidas, las pérdidas se constituyen en una diferencia temporaria deducible porque puedo aplicarla conforme a la legislación nacional. Sin embargo, el registro del activo por impuesto diferido se realiza solo si habrían rentas futuras que sean gravables. Si no tengo expectativa de ganancias, pues no justifica el registro de ese activo por impuesto diferido porque no tendría contra qué liquidarlo. Al llegar la facturación electrónica, dentro de la normativa dice que si no hacemos la recepción de esas facturas en nuestros gastos o compras, serían no deducibles a los 8 días. Este efecto se debe revelar en la conciliación fiscal, de determinar si yo no acepté la factura, entonces ya no es no deducible, me lo tengo que llevar a la conciliación fiscal. Bueno, ahí todavía eso está como que un poquito tierno, ¿verdad? Porque la ley, eso no va a estar por encima de la ley de renta, esa resolución o ese mandato. La ley de renta dice que serán deducibles todos aquellos gastos necesarios para producir rentas gravables. No incorpora elementos de la facturación electrónica, ni mucho menos. Se estaría cayendo como en una indefensión sin yo ser abogado, porque si yo estoy incurriendo realmente en un gasto y por un asunto meramente técnico, que es no recibirlo o no darle el sello electrónico, por así decirlo, he recibido, voy a perder esa deducción, siendo que el gasto fue real y es completamente verificable. Me parece que digamos, la administración tributaria debe meditar un poquito en eso y pues nosotros como usuarios entender que también hay una ley que define lo que es un gasto deducible. Sí, hay varios artículos en la normativa tributaria donde nos indican que es un gasto deducible. Muchos ya empezaron con lo que es facturación electrónica y realmente la recepción se oyó como a mediados de año y quiere decir que hay un montón de gastos que no fueron recibidos, ¿verdad? Pero si A o por B, en la administración tributaria la vez pasada en una capacitación indicaban esos gastos no van a ser deducibles, entonces serían como una diferencia permanente, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, porque siempre serían no deducibles. Sí, bueno. Que igual muchos contadores, yo creo que el 99.9 estamos en contra de esa parte de la recepción de factura. Sí, yo considero que cuando se dé alguna inspección tributaria y rechacen gastos de ese tipo y la empresa va a tener los elementos justamente para traerse eso abajo, la verdad. Les reitero, sin ser abogado tributario ni mucho menos, pero creo que hay un tema ahí de
de equilibrio, hay un tema de equidad entre las partes, donde no pueden haber ese tipo de abusos, porque en mi opinión eso sería un abuso. Como lo puede ser un abuso, y lo es, que un contribuyente deduzca gastos improcedentes. O sea, son los dos extremos. Exactamente. Don Guillermo nos pregunta, ¿pueden por favor más bien referirse a la incidencia de la tasa efectiva del impuesto de renta, incluyendo lo que corresponde a la NIC 12? ¿A la NIC 12 o a la NIF 12? Hay que recordar que... NIC con C. Con C. Bueno, la tasa efectiva es justamente la tasa real, por así decirlo, que yo pago en el periodo. Entonces, para tal vez llevarlo a un ejemplo sencillo, si yo tengo una utilidad contable de 1,000 colones, y con los ajustes de gastos no deducibles, ingresos no gravables, tanto permanentes como de los que surgen de las diferencias temporarias, quedo en un impuesto o en una base gravable de 800, quiere decir que hay 200 por ahí de diferencias. Sobre esos 800 yo voy a pagar, qué sé yo, el 30%, 3 por 8, 24, y sobre los 1,000 pagaría 300. Entonces la base efectiva va a ser 240 entre 1,000, o sea, nos va a dar una tasa efectiva de renta del 24%. Eso porque las diferencias temporarias deducibles, gravables, superaron las deducibles, entonces me generó una deducción en la tasa. Si por el contrario de 1,000 paso a 1,200 de base fiscal, tengo que pagar 360 de impuestos. 360 entre los 1,000 de base contable me da una tasa efectiva del 36%. A eso se refiere el tema de las permanentes. Entonces sí tiene incidencia directa en el impuesto neto porcentual que voy a pagar. Quiere decir que, digamos, en el momento que realicemos la conciliación fiscal, debemos manejar bien la normativa tributaria y la normativa ARENIF. Así es. De hecho, a partir de que se va a aplicar la normativa, debemos entender que la norma es una norma técnica y no está por encima de ninguna jurisprudencia tributaria de ningún país. De modo que lo que persigue la norma, y si me permite Ivette decirlo, como lo digo en las clases, es quedarle bien a Dios y al diablo. Porque no voy a decir cuál es cuál, ¿verdad? Para que no, si hay alguien de la administración tributaria. Para que no lo ¿verdad? tomen a pecho. Sí, es simplemente ejemplo. Entonces yo logro con esta aplicación de la norma hacer los registros contables adecuadamente, técnicamente avalados por la normativa, y tributo o determino mi impuesto a partir de la legislación tributaria. Entonces es una norma internacional, de modo que tiene que adaptarse a la realidad de cada país. Si yo voy a otro país a aplicar la NIC 12, pues la base imponible no se va a determinar igual que en Costa Rica. Por ejemplo, en Colombia hace poquito que estuve viendo, hicieron casi que una ley tributaria en un solo tomo. Unieron casi todos los tributos y demás. Y mucho lo empataron con la normativa. De modo que eso va a generar una cierta facilidad para asimilar, aunque uno sea extranjero. Entonces, en el país hay que manejar la información tributaria, pero que sea un medio, no un fin. El fin en realidad es la contabilidad, la información financiera transparente y útil. Julio, usted traía un casito de la conciliación. Ajá. Ese estaba al puro final, era, para que don Jonathan nos ayude ahí. Para que ya con los últimos 15 minutos que nos quedan podamos ver lo que es el formato de la conciliación y ver las diferentes partidas en el ejemplo que usted nos traía, para verlo ya como la conciliación como quedaría. Ok. Bueno, la conciliación es 20. Para que, digamos, los que nos están viendo por Facebook puedan ver el formato de la conciliación. Yo siempre he dicho, no es nada del otro mundo la conciliación como tal, pero los soportes que lleva esa conciliación, y si la empresa es muy grande, así van a hacer los soportes que lleva la conciliación. Si es una empresa pequeña, los soportes no van a ser tantos, pero yo he visto conciliaciones que tienen hasta 10 archivos de soporte que generan esas variaciones de la conciliación. Así es. Muy bien. Lo que traigo es como un casito
del registro de un impuesto diferido, que justamente nos genera un modelito de conciliación de una cuenta en particular para no abrir muchas líneas de cuentas y demás. Entonces eso nos va a ayudar a cómo conciliar un tratamiento contable con el tratamiento fiscal que debemos dar. Entonces tal vez avanzamos un poquito más hasta aparecer ahí un tema que dice activo por impuesto diferido, ejemplo. Si quieres puedes avanzar. El compañero ahí que nos está apoyando puede avanzar. Y ese un poquito formato más. que sale, digamos, que nos vas a presentar, podemos utilizarlo en cualquier entidad, el formato como tal. Sí, correcto. Incluso yo voy a dejarle a ¿cómo se llama? A Ivette estos formatitos en Excel con el mayor de los gustos para que a través de ella lo puedan obtener y puedan aplicarlo en sus empresas. Como bien apunta Ivette, no es un tema de mayor complejidad, de modo que... ¿Esa, Julio? Sí, correcto, ahí estamos. Gracias, Entonces, Jonathan. justamente, como vemos ahí, hablamos de tasa efectiva, donde tenemos el resultado contable, que era el que les estaba comentando ahorita de 1000. Tenemos ajustes para llegar al resultado impositivo. Eso surge de la contabilidad. Entonces también el contador debe saber o debe manejar muy bien las políticas contables de su empresa. Entonces, para fines de ilustración, tomamos ahí unos gastos no deducibles, por decir algo de representación, que la ley tributaria nos dice que no son deducibles ni ahora ni nunca. Eso es una diferencia permanente. Seguido tenemos un ingreso... ¿Cómo cuál gasto sería? En este caso lo estamos presentando como representación. Hace algunos años acá la administración tributaria había establecido un 1% de gastos en viáticos respecto a los ingresos. Entonces, si yo me pasaba de ese 1%, ya no iba a ser deducible, para ponerles un ejemplo. Hoy, como que no son deducibles, por ejemplo, gastos de salarios que no estén reportados a la caja. Exacto. Eso sería una diferencia permanente. Y gastos que efectivamente en una auditoría se desliguen de la actividad ordinaria de la empresa, que no sean necesarios para la empresa. Ese ingreso exento se refiere a un ingreso que tuvo retención en la fuente. Como Entonces, los intereses ganados. Intereses ganados que ya tienen retenciones. El resultado por ajuste de inventarios pudiera devenir de un modelo de inventarios que aplicamos en la contabilidad que de momento no es aceptable por la tributación. Un tema de valoración, un tema de determinación de obsolescencia, de mermas, algo que a la luz de la empresa sí es aplicable, pero tributariamente todavía no, sino hasta que se realice esa pérdida o esa recuperación, en este caso de valoración del inventario. Gastos no deducibles, honorarios sobre el tope, le pusimos por ahí, entonces para ejemplificar, honorarios que la ley tributaria nos tenga limitados a cierto monto. Entonces hay un exceso ahí de 100. Como les digo, son cifras dadas para efectos de provocar la aplicación de la norma. No necesariamente tienen que ver con la legislación tributaria del país, porque recordemos que es una norma internacional y en las clases, la profe Ivette, este servidor y los profesores tenemos que crear ejemplos que vayan más allá de la aplicación fiscal local. Tenemos un resultado fiscal, yo voy a pagar sobre 1.220 y con una tasa del 35 pagaría 427. Si en la siguiente filminita vamos a ver ahí la determinación del impuesto por pagar y la determinación de la tasa efectiva. Tenemos que el punto 35 es la tasa base, tenemos una ganancia contable, los ingresos no gravables, para que nos den ingresos gravables de 970 multiplicados por el 35, tenemos que pagar 339.50 de esos ingresos gravables. De los gastos no deducibles, que son diferencias permanentes, porque en la tasa efectiva solo entran los gastos permanentes o ingresos permanentes, hablando de diferencias. Tenemos los 150 no deducibles, que son una diferencia permanente, y tienen un incremento en el impuesto de 52.50. Ambos se suman y nos da 392. Al dividir los 392 entre 1000, vemos que la tasa efectiva es 39.2 y no 35, como lo dice la teoría. ¿Y esto por qué? Porque los gastos no deducibles
son mayores a los ingresos no gravables, o las diferencias temporales permanentes, deducibles, son mayores que los ingresos permanentes que no son gravables. Como vemos, nos sube la tasa efectiva. ¿Y esto por qué es importante? Porque justamente las empresas que planifican incluso en sus flujos de caja el tema de impuestos, si lo hacen basados en el 30, 35 y no consideran los efectos de las diferencias tributarias, entonces van a estar haciendo flujos de caja que no son tan exactos. Y en empresas de mucho bagaje con flujos de caja muy grandes, esos 4.2 puntos porcentuales pueden significar millones de colones o millones de dólares. De modo que esto es importante manejarlo. En la que sigue, podemos ver entonces, de nuevo, la aplicación del método del pasivo. Es similar, es repasar la filmina y podemos avanzar. Y vemos la conciliación ya a partir de que clasificamos las diferencias en temporales y permanentes. Tenemos como concepto los gastos no deducibles de representación. Es una diferencia permanente. ¿Por qué? Porque no tiene efecto hoy ni a futuro. Tenemos un ingreso exento, que son los 30, como diferencia permanente, que no tiene efecto hoy ni a futuro, solamente para si tiene efecto hoy, quiero decir, no a futuro, lo tengo que utilizar ya. El resultado por ajuste de inventarios, también como una ganancia, es una diferencia temporaria, esta sí, porque vean que viene de un tema de valoración de la cuenta de inventarios, no de un ingreso y un gasto ya realizado como tal, sino de una estimación de valoración de inventarios. En los gastos no deducibles tenemos honorarios sobre el tope que no van a ser deducibles a futuro, solamente tienen efecto en la declaración actual. Por último, los honorarios no cancelados deducibles al pagar, dice la norma como ejemplo que serán deducibles los gastos, ¿verdad?, que hayan sido pagados, si lleváramos una base fiscal efectiva. Entonces, ahí sí nos genera una diferencia temporaria. ¿Qué va a pasar cuando yo cancele esos honorarios? Va a pasar que ahora sí la administración tributaria me va a aceptar un gasto que yo había pasado contablemente, pero que ellos fiscalmente no me lo aceptaron. Entonces, cuando ya yo pague esos honorarios, no voy a registrar de nuevo el gasto por 250. Voy a registrar un débito al honorario por pagar contra bancos. Pero al haber registrado ese activo por impuesto diferido, me queda como una lucecita LED ahí parpadeando y diciéndome, cuando usted pague eso tiene algo a favor. Pero en el caso del inventario, cuando yo realice ese inventario, ese ingreso, voy a tener 52.50 que pagarle al fisco. Entonces vemos en el asientito de abajo, activo por impuesto diferido los 87, pasivo por impuesto diferido los 52 y un impuesto a las ganancias diferido de 35. Quiere decir que si yo realizara esos activos, los inventarios, y cancelara los honorarios, hoy tendría entonces un escudo fiscal directo al impuesto de 35. Eso es lo que significa. ¿Por qué no neteo el activo por impuesto? Tal cual les dije, porque son realizables en momentos distintos a futuro. Por eso no se netean. Entonces, por ahí ese sería como que fundamentalmente una conciliación tributaria. Como lo ven, la estructura se va a mantener, lo que va a variar la cantidad de cuentas y demás, pero acá en el país no hay mucha diversidad en cuanto a la aplicación de normas, porque al menos en la 29-2018 que emitió tributación o la administración tributaria, básicamente lo que se limita es ir norma por norma diciendo que funciona tributariamente y que no. Entonces yo pienso, hemos conversado ahí en el despacho que bueno, una resolución puede estar basada en la NIC 12, que finalmente es lo que a la administración tributaria le interesa, que el pago de impuestos sea el adecuado, más que un registro contable. El sector bancario, por dicha, sí se ha puesto mucho las pilas a exigir estados financieros basados en NIF y demás. Entonces, cuando haya todavía más conciencia de la administración tributaria, y con esto la factura electrónica y demás, van a haber más controles, tenemos que estar mejor preparados. Pienso que el tema de las NICs por fin va a despegar. Va a ser fuerte a nivel de mercado contable. Tenemos que irnos despidiendo para que entre el próximo programa. Así que
Queremos agradecer a todos nuestros amigos y oyentes y colaboradores que han estado con nosotros en este programa Experiencia Contable. Recuerde que el próximo lunes vamos a estar, como siempre, a las 8 de la noche. Para despedirnos, la licenciada Ivette Barbosa y don Julio. Sí, también recuerden que está el canal de YouTube. Los que no pudieron vernos en vivo, esta charla o esta exposición se va a subir durante la semana para que nos sigan también en el canal de YouTube. Y a todos los contadores recordarles que la conciliación fiscal es parte de nuestro trabajo, la cual debe acompañar la declaración del impuesto sobre la renta. Don Julio. Muy bien, bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y un gusto compartir con todos ustedes. Y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, y particularmente a los profesionales en contaduría que para adelante sigamos preparándonos. Tenemos una responsabilidad no solamente profesional sino social con el país, de modo que bueno, no nos alcanzó tanto el tiempo como nos hubiera. Yo soy de hablar de esto seguro horas de horas. A futuro estaremos en la mejor disposición, y de nuevo muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Julio. Realmente fue un placer tenerlo en el programa y esperemos que no sea la primera ni la última vez que comparte con nosotros los micrófonos. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.